Este coche, a menudo apodado el fabricante de viudas, ha generado fascinación y temor a partes iguales. La gran mayoría de sus propietarios quedaron encantados con él, mientras que otros quedaron impactados por sus fantásticas prestaciones. El Porsche Carrera GT fue el último superdeportivo que condujeron en sus vidas. La fama de este coche extremo se basa en su naturaleza implacable. Un motor superpotente sin sistema de estabilización. Esto obligó a la gente, incluso a corredores profesionales y aficionados, a respetarlo profundamente. Aún así, muchos siguieron volando a altas velocidades, como mariposas ante la llama. Era increíblemente atractivo y demandaba respeto en la carretera. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. La obsesión de Porsche por el automovilismo. Hay muy pocos fabricantes de automóviles tan obsesionados con los clásicos del automovilismo como Porsche. Maratones de rally, carreras en circuito, producción de motores de resistencia, récords en Fórmula 1, victorias en Le Mans. Su principal estrella, el gran Porsche 911, ha ganado en casi todas las disciplinas en las que ha participado, convirtiéndose en el coche más laureado en la historia del automovilismo. Cada directivo de Porsche, en cualquier momento y oportunidad, recordaba al mundo que sus tecnologías eran de las mejores. En la década de los 90, la era de los grandes motores multicilíndricos en la Fórmula 1, Porsche planeó hacer lo mismo. Se utilizaron sonidos increíblemente potentes de motores V10 y UD12. En ese momento, Porsche no solo tenía fama de fabricante de artículos deportivos y coches de carreras, sino también de creador de grandes motores. Para la temporada de Fórmula 1 de 1992, Porsche creó un prometedor motor de 10 cilindros, excepcional en muchos aspectos. Tenía parámetros superiores a su predecesor Quinto 12 del 91. Debía demostrar la superioridad de la tecnología Porsche, pero el problema fue que todos los equipos ya estaban equipados con motores, y simplemente no había espacio para Porsche en las futuras temporadas. Del circuito a la carretera. El nacimiento de una leyenda. Entonces, Porsche decidió utilizar este motor en carreras de resistencia. En ese momento, en Le Mans, el Porsche 911 GT1 era magnífico. Los diseñadores querían probar el concepto de 10 cilindros. Fue el único Porsche fabricado en Colonia completamente nuevo, el Pride LP2. Pero aquí surgió otro problema. La situación financiera de la empresa no permitía participar en un evento tan grande y costoso para un aficionado a las carreras. La empresa tenía una imperiosa necesidad de financiación adicional. Los rumores de quiebra eran solo eso, rumores. Era el final de los años 90, la época en que el mundo se vio afectado por la locura de los SUV. Estos coches se vendían como pan caliente. Porsche, para salir de la crisis, tomó la única decisión correcta. Todas las fuerzas humanas y financieras se destinaron a diseñar el primer SUV de Porsche, el Cayenne. Recibió muchas críticas entonces, que se extendieron a la empresa. ¿Dónde se ha visto que un fabricante de coches deportivos de lujo cree un crossover? Pero la empresa no lo dudó, y el Porsche Cayenne se convirtió en un mega crossover popular. Los magníficos ahorros de la empresa se desperdiciaron en el diseño del Cayenne, en lugar de los deportes de motor. Los bocetos del Vies quizás se hubieran quedado acumulando polvo en los gabinetes más recónditos si no fuera por un evento. Porsche estaba preparando una increíble sorpresa para el año 2000 en las calles de París, en dirección al Salón del Automóvil. Dos personas, el campeón mundial de rally Walter Röhrl, conducían un superdeportivo asombroso y magnífico que demostraba algo excepcional en el mundo de la alta velocidad. Resulta que Porsche, con todas las tecnologías de coches de carreras recopiladas durante décadas, decidió aplicar componentes diseñados directamente para elementos de caja de cambios y suspensión de coches de carreras,
Y ese mismo motor V10, en un nuevo superdeportivo, encontró un lugar en este prototipo, mostrando la demanda estudiada. Todavía no había información sobre la producción, pero al ver las caras de sorpresa de los visitantes de la exposición, entendieron que su nuevo superdeportivo, el Porsche Carrera GT, iría a producción. Ingeniería de vanguardia y diseño funcional. Después de numerosas exposiciones, la inspiración reinó en Porsche. El gran éxito del Porsche Cayenne proporcionó a la empresa una reposición estable de billetes, y con ese dinero pudieron crear casi un coche de carreras de carretera. Los ingenieros no se negaron a nada. Se les permitió aplicar los conocimientos y tecnologías más avanzados y costosos, y lo hicieron de maravilla. El sistema de frenado incorpora discos cerámicos de gran tamaño, no solo muy ligeros, sino que tampoco se sobrecalientan en una pista de carreras rápida. Para reducir las masas no suspendidas y la inercia, las llantas de las ruedas se hicieron de magnesio ligero. Al diseñar el GT, no hubo nimiedades. Cada elemento debía ser lo más fuerte, ligero y eficiente posible. Por ejemplo, el embrague. Todos los superdeportivos de esos años sufrían de la enorme potencia y par en grandes motores, unidos a la incompetencia de los propietarios para usar correctamente el pedal del embrague. Esto a menudo provocaba que los embragues se quemaran. Porsche conocía este problema generalizado y fabricó un embrague de 2 discos de cerámica, con una resistencia tal que permitió que fueran de un tamaño récord. El volante también es muy ligero y pequeño, lo que hizo posible aplicar otro sistema de tecnología de carreras muy genial: lubricantes de cárter seco. Y girar con sobrecargas increíbles durante el paso rápido por curvas, durante el frenado y la aceleración. En un coche común, el aceite puede salpicar mucho, y el receptor de aceite no logra capturarlo, lo que lleva a la falta de lubricación, y a menudo, al agarrotamiento del motor. Un sistema de lubricación por cárter seco, como en el Carrera GT, elimina completamente este problema. Todo lo relacionado con la explotación del superdeportivo en condiciones extremas en pistas de carreras fue pensado con el verdadero enfoque alemán. Aquí no hay elementos de diseño inútiles o que griten. En el Porsche intentan impactar con su apariencia de ingeniería. Cada elemento del cuerpo es funcional. Los conductos de aire funcionales enfrían los radiadores y los frenos traseros. El spoiler trasero solo se extiende cuando es realmente necesario. Después de los 120 km/h, aproximadamente a esta velocidad comienza a funcionar la aerodinámica. Todo el diseño inferior está moldeado de una forma especial que crea carga aerodinámica y ayuda al superdeportivo a tomar las curvas aún más rápido. La forma del superdeportivo tiene un único propósito: la velocidad. El infierno verde y la tragedia de Paul Walker. Es hora de hablar del motor. Sería un crimen no aplicarlo en el superdeportivo más rápido de su tiempo. Un fantástico V10 7 litros de aspiración natural que producía 612 caballos de fuerza, con un peso de 1380 kg. Podía girar hasta 8,0 revoluciones por minuto y pesaba solo 205 kg. Gracias al uso de las mejores aleaciones de aluminio y titanio superresistente. Un motor increíble con un sonido impresionante, como el de un Fórmula 1 real de los 90. Una obra maestra. Finalmente, con su disposición de motor central, tracción trasera, 10 cilindros que gritan, y, lo más emocionante, una transmisión manual de 6 velocidades. El Porsche Carrera GT se convirtió en la sangre de cualquier conductor. Casi inmediatamente después de su lanzamiento, la serie fue llevada a la pista de Nürburgring, el infierno verde, como lo llamaban los corredores.
Su complejidad la aceptó todo aquel que reclamaba liderazgo en la clase. Porsche tuvo que demostrar su superioridad sobre los competidores. El Carrera GT no pasó la pista, voló a través de ella. Tanto que después de esto, nadie más tuvo dudas de que era un líder durante muchos años. 7 minutos y 32 segundos. Y posteriormente estas cifras mejoraron a 7 minutos y 28 segundos. Ambos tiempos fueron récords indiscutibles. La prensa automovilística explotó, discutiendo en voz alta que el nuevo superdeportivo de Porsche había destrozado la época de leyendas como el Mercedes SR McLaren. En Internet y la televisión, el programa Top Gear difundió el video de confirmación del tiempo. Toda la comunidad automotriz simplemente decía sobre el nuevo Porsche que era un coche de carreras con apariencia civil, frenos de competición legales para la carretera, motor y suspensión. Incluso la palanca de cambios estaba hecha lo más cerca posible del volante, para que la transferencia de la mano de la palanca al volante fuera lo más rápida posible, como en los coches de carreras. Los pomos de madera son un homenaje a la tradición de los coches de carreras Porsche. Este elemento no se calienta tanto en condiciones de carrera. Para mejorar la dinámica, el monstruo de 10 cilindros con tracción trasera no era para todos. Según Porsche, el superdeportivo aceleraba a los primeros 100 en 3.9 segundos. Pero eran un poquito hipócritas y afirmaban que habían obtenido el peor resultado. A menudo ser modesto es lo peor. De hecho, casi todos los que probaron el Carrera GT consiguieron 3.6 o incluso 3.5 segundos por cada 100. Otro hecho sorprendente fue que, a diferencia de la mayoría de los superdeportivos, el Carrera GT era adecuado para el uso diario. Su suspensión, aunque dura, estaba tan bien afinada que no sacudía el alma del propietario. El aire acondicionado funcionaba. Tenía navegación GPS. El interior de cuero era cómodo y agradable. Y el sistema multimedia sonaba bien. Lo único que sorprendía era el precio. $440,000. Los superdeportivos de aquellos años con esos precios, la mayoría de las veces se quedaban inactivos en garajes y se usaban solo en días especiales. Los propietarios, muy a menudo debido a su gran placer, conducían este coche. Era más agradable de usar que otros supercoches de alto kilometraje. Y muchos lo confirmaron. Pero también hubo críticas. Un baúl pequeño que podía ser ocupado completamente por un techo desmontable. Y para algunos, un pedal de embrague poco claro. Al arrancar, el propietario debía soltar el embrague completamente antes de presionar el acelerador. Si no, el coche podría calarse. Las características del embrague cerámico hacían que el reemplazo de un disco de embrague quemado costara $30,000. ¿Cómo habría sido Jeremy Clarkson sin quedar conmocionado por el poder desenfrenado del Carrera GT? Admiraba el temperamento del superdeportivo y colmó de elogios el pensamiento de ingeniería alemán. Era raro recordar otro presentador famoso que gritara de felicidad en la pista. El Top Gear Carrera GT también estableció un récord en el circuito de pruebas, mostrando un tiempo más de un segundo más rápido que el anterior líder, el McLaren Mercedes SR. Por supuesto, las fantásticas características del superdeportivo fueron notadas por los estudios de tuning. Pensaron que incluso un coche de carretera tan potente y rápido podría mejorarse. Redimieron varios superdeportivos a la vez y, a pesar de la gran insatisfacción de Porsche, modificaron los kits de carrocería aerodinámicos, alteraron los interiores, repintaron los coches en colores llamativos y, en algunos casos, aumentaron la potencia. Por ejemplo, el estudio de tuning 9F, principalmente con la ayuda de dos turbinas bastante grandes, aumentó la potencia de 612 a 900 caballos de fuerza. La aceleración de 0 a 100 km/h se redujo a 3.2 segundos. Y la velocidad máxima aumentó de los 330 km/h de serie a 390 km/h. Se rumorea que el propietario tenía miedo de conducir este coche. El Porsche Carrera GT se convirtió en una sensación en el mundo del automóvil. Pero con el crecimiento del número de estos superdeportivos en las carreteras, las historias desagradables asociadas a ellos se hicieron cada vez más frecuentes. De vez en cuando, empezaron a aparecer en la prensa noticias sobre otro superdeportivo Porsche Carrera GT destrozado por su propietario en circunstancias extrañas.
La mayoría de los casos de alto perfil se discutían invariablemente en los medios de comunicación. Algunos, como el coleccionista Benjamin Chen, en un Carrera GT tuneado en el estudio Gembaya, perdieron el control y volaron hacia coches estacionados en las calles de Nueva York. Además, el conductor intentó esconderse, pero después de unas cuantas cuadras fue detenido por la policía. Toda la historia se hizo pública. Las cámaras de vigilancia mostraron que el propietario violó gravemente el límite de velocidad. Una historia similar ocurrió en una pista de carreras de California, donde para evitar una colisión con un vehículo que se había salido de la ruta y con otros participantes de la carrera, desafortunadamente, 2 hombres se estrellaron. El accidente del presentador de televisión y escritor de Internet, más conocido como presentador de su coche, Roger Rodas, y Paul Walker, se volvió muy resonante. Eran amigos y ambos participaron en eventos de clubes de carreras amateur. Rodas era un corredor aficionado y tenía muchos coches potentes en su garaje. Fue Rodas quien introdujo a Paul Walker en la pasión por los coches potentes. El actor se involucró más en las carreras de autos y se estaba convirtiendo en un conductor muy hábil. Cuando se filmó la segunda película de Rápido y Furioso, el corredor profesional Randy Pobst preparó y consultó a todos los actores para las escenas de conducción. Dijo que Paul Walker era el más hábil de todos. El resto de los actores vieron por primera vez en su vida la transmisión manual. Según los rumores, fue Paul quien insistió en que tales técnicas se mostraran en Rápido y Furioso. Técnicas de conducción de carreras como el frenado de talón a talón y la reducción de marcha. Y Paul Walker poseía tales habilidades. Se suponía que sería la estrella principal de toda la saga Rápido y Furioso, pero el destino decretó lo contrario. El actor regresaba de un evento benéfico de su amigo, organizado por un patrocinador, en el que el propio Paul Walker había participado. En un segmento de la carretera donde el límite de velocidad era de 72 km/h, el Carrera GT aceleró hasta 150 km/h. Al volante estaba Roger Rodas, y Paul Walker iba como pasajero. Era un día soleado, había pocos coches más en la carretera. Nada presagiaba problemas, excepto el exceso de velocidad catastrófico. El Carrera GT corría con un exceso de velocidad muy serio, y de repente perdió el control saliendo de una esquina. El coche patinó con una fuerza eterna, lanzándolo contra un poste que estaba a lo largo del camino. Entonces, el superdeportivo fue lanzado hacia atrás y golpeado por un árbol, quedando casi completamente dañado. El superdeportivo, destruido por el impacto, se congeló e inmediatamente estalló en llamas. Los pasajeros no tuvieron tiempo de salir. En este accidente, Roger Rodas y el famoso actor Paul Walker murieron. La causa de la muerte del señor Walker fue el impacto acumulativo de lesiones traumáticas y térmicas. La muerte de estas personas y el accidente dejaron a todos incrédulos en ese momento. Hubo muchos desastres. Fans y colegas del actor, de ambos sexos, lloraron. El coprotagonista de Rápido y Furioso, Tyrese Gibson, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Y fue doloroso mirarlo. Observó las secuelas del accidente. Un árbol carbonizado con muchas flores, lo que mostraba la enormidad del desastre. Las estrellas de televisión expresaron sus condolencias a la familia y amigos del actor. La gente no pudo contener las lágrimas. El lugar de la muerte de la estrella se convirtió, durante muchos meses, en un punto de peregrinación para corredores y corredores callejeros de todo el mundo. Muchos de los que llegaron en coche llevaban una inscripción que una vez fue muy famosa, dicha al amanecer de una carrera: si la velocidad me mata, no llores. En ese momento, sonreía. Este accidente tuvo un grave impacto. La prensa se llenó de titulares sobre la tragedia. Todos se preguntaban cómo pudo pasar esto, qué pasó y por qué los parientes de Paul Walker demandaron a Porsche. Exigieron que se prohibiera el superdeportivo. La afirmación de que era peligroso se escuchó en los tribunales. La acusación era que el Carrera GT no tenía sistema de estabilización. Pero este sistema, que disminuye la velocidad de las ruedas necesarias, podría haber salvado el coche en condiciones de derrape. También se asumió que la razón de la pérdida de control fue el desgaste de los neumáticos. El coche tenía 7 años, y los fabricantes recomiendan reemplazar los neumáticos 6 años después de su fecha de producción, independientemente de si se desgastan o no.
Con el tiempo, el caucho se degrada. La naturaleza exigente del Carrera GT, pero todo podría haber sido mucho más banal. El Carrera GT es un superdeportivo de motor central muy potente. Y, repito, todos los superdeportivos de motor central tienen una característica muy importante en su comportamiento a altas velocidades. Nunca se debe buscar gasolina en la curva. Cuando el superdeportivo está al límite de sus capacidades, el diseño del motor central también se utiliza para cargar al máximo las ruedas motrices traseras. Si se suelta, o simplemente se libera el acelerador al girar, el peso del coche a alta velocidad se redistribuye bruscamente al eje delantero, quitando carga al embrague y a las ruedas traseras, y el coche inevitablemente se deslizará. Tal deslizamiento a altas velocidades debe extinguirse instantáneamente, a la velocidad del rayo, sin permitir fallos profundos. Este comportamiento es típico de todos, sin excepción, los superdeportivos de motor central, ya sean Ferrari, Lamborghini y muchos otros. Y esto se manifiesta a altas velocidades, especialmente porque el coche no tiene un sistema de estabilización. En el Porsche, no se instaló un sistema de estabilización en el Carrera GT, porque los propios clientes lo pidieron. Querían un superdeportivo hardcore, y lo consiguieron. Ya en la primera prueba de Top Gear, se mencionó que el Carrera GT es exigente. Una vez, incluso devolvió el control al conductor en una de las vueltas rápidas. Después de los eventos de volcadura, el conductor dijo que había advertido sobre las peculiaridades de los superdeportivos de motor central. Pero al entrar en la curva, soltó bruscamente el acelerador, lo que provocó la pérdida de control. Dado su comportamiento, es una característica de prácticamente todos los superdeportivos de motor central. Y el hecho de que muchos propietarios no lo sepan solo, confirma que estos vehículos deben ser conducidos por personas con conocimientos, experiencia y habilidades relevantes. A pesar de todo su peligro, el Porsche Carrera GT se convirtió en un icono de la industria automotriz y ha sido reconocido en numerosos concursos por sus logros de ingeniería sobresalientes. Atraído por sus lujosas características, fue amado por su naturaleza intransigente. El loco bies y la increíble mecánica lo consideran con razón el último superdeportivo analógico. Sin sistema de estabilización, lo más honesto posible en sus hábitos, por lo que el coche fue favorecido por periodistas y corredores de todo tipo. A los dueños les encantó, y todas esas historias de accidentes que lo acompañan surgieron solo porque, a diferencia de la mayoría de los superdeportivos que se quedan en los garajes, el Carrera GT se usaba a menudo y con gran placer, tanto en carretera como en pistas de carreras. Solo se produjeron 1.270 unidades. Los cambios en las reglas de seguridad de los superdeportivos estadounidenses y el hecho de que Porsche simplemente no quería rehacer el diseño del coche para ellos, contribuyeron a su exclusividad. La belleza del superdeportivo fue reconocida como el mejor coche deportivo de los años 2000, según la revista Sport Auto International. Pero la mejor descripción la recibió del 2 veces campeón mundial de rally Walter Röhrl, quien dijo: "Este es el primer coche en mi vida que conduzco y tengo miedo, pero este coche es el mejor que he tenido que manejar". Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.